medicina estética, qué es una emergencia y qué es una urgencia. Bueno, en realidad creo que ya todos saben eso, ¿no? Eh, es importante porque es de riesgo vital. La emergencia, pues, va a comprometer la vida de forma inmediata, entonces se tiene que actuar de inmediato, como se dice, ¿no? Para poder salvar la vida del paciente, porque esto puede llevar a la muerte. Como un ejemplo de esto es una anafilaxia, ¿no? Ahora, la urgencia sí, pues nos da un poco más de tiempo, también se requiere de una atención rápida, pero tenemos un poco más de tiempo, como dice, pero tiene que ser la atención rápida para poder evitar que quede con secuelas graves, ¿no? El paciente. Un ejemplo es una oclusión vascular por rellenos. ¿Cuál es el manejo general? En sí tenemos el reconocimiento precoz. Siempre hay que saber identificar los signos diferenciales y también los síntomas de alerta para poder actuar, ¿no? Esto, como ya les dije, requiere una actuación rápida. Cuando veamos que está comprometido el sistema, hay un compromiso sistémico tisular, hay que actuar inmediatamente. Y hay que tener siempre protocolos como el de RCP, y también tener un botiquín de emergencia, que ya aquí va, después van a ver el kit que se tiene que tener, ¿no? Con medicamentos básicos para poder actuar en estos casos. En las emergencias, como dices, es algo de riesgo vital. Vamos a mencionar algunas emergencias que se pueden dar en medicina estética, que es la anafilaxia, ¿no? Que puede ser por una reacción alérgica a diferentes sustancias, puede ser un anestésico, puede ser los materiales de relleno que se usa o la hialuronidasa que se usa para disolver el ácido hialurónico. Aquí, por ejemplo, también lo que es la toxicidad por anestésicos locales, que solamente es por la anestesia cuando se usa, puede ser porque por equivocación se realizó la inyección intravascular o también por dosis altas de estos anestésicos, ¿no? Acá, en lo que es la anafilaxia, ¿cómo se va a manifestar? Se va a ver pues una urticaria, vamos a ver un edema facial, dificultad para respirar, hipotensión. ¿Y cómo se va a manejar? Pues, como les dice, en forma inmediata con antihistamínicos, con corticoides, y sobre todo hay que llevar al paciente pues a emergencia, no a un hospital, porque generalmente todos estos en medicina estética donde realizan los procedimientos uno lo realiza en un consultorio. Algunos pueden estar en una clínica, ¿no? Pero la mayoría de estos se realizan en consultorios, pues. Entonces, hay que trasladarlo al paciente, pero mientras tanto hay que darle de inmediato los primeros auxilios, como dice, para que pueda llevar, ¿no? Y bueno, también depende de qué emergencia es, pero de todas maneras, ya siempre un antihistamínico, un corticoide, la adrenalina intramuscular, que muchas veces si hay que tener a mano se puede, sobre todo por usar en casos severos, y monitorizar al paciente y atenderlo, pues no llevarlo a emergencia, que es para poder salvarle la vida, ¿no? Las urgencias. En las urgencias, como les dije, es tiempo dependiente. Si uno se demora demasiado en actuar, pues puede dejar con graves secuelas al paciente. Por ejemplo, si hay una oclusión vascular, puede llevar a una ceguera o una necrosis y que son ya irreversibles. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que actuar rápido también. ¿Qué urgencias podemos ver en la medicina estética? Complicaciones vasculares. Esta es la urgencia más grave. Aquí podemos ver una oclusión vascular. ¿Qué quiere decir? Que cuando se inyecta el relleno, porque es ahí donde mayormente se pasa esto, se va a inyectar el relleno, cualquier tipo de relleno que sea, se va a ser intravascular, o sea, el relleno va a ir a una arteria, un vaso, y va a bloquear esta arteria, impidiendo pues o interrumpiendo el flujo sanguíneo. Y de la misma manera, esto también puede
Otra urgencia es la necrosis cutánea, que es lo mismo, que si se inyecta, al inyectar puede agarrar alguna zona vascular, entonces va a producir muerte del tejido porque se va a interrumpir el flujo sanguíneo, ¿no? La mayoría de estas cosas es cuando se utiliza o se aplica los rellenos. Y ¿qué es algo de riesgo extremo? Es cuando se produce una maurosis, que es una ceguera irreversible, ¿no? Y esto pasa cuando el relleno va a migrar a la arteria oftálmica. Aquí en este gráfico vemos, ¿no? La zona vascular, que son peligrosas cuando uno realiza un procedimiento. Las causas más frecuentes, como ya les había dicho, es la inyección intravascular en forma accidental. Por eso cuando uno realiza procedimientos de relleno, bueno, siempre hay que tener algunos cuidados en el tema de inyectar lento, siempre aspirar para ver que no esté dentro de un vaso. Y bueno, el otro es una compresión vascular porque se puso mucho producto, también es otra causa, ¿no? De que pase esto. ¿Y cuáles son los signos de la alerta? Pues el paciente se va a quejar de un dolor intenso. Va a haber, en la zona donde se inyectó, va a haber palidez o un plator lívido reticular. Va a estar fría la piel de esa zona y va a ir cambiando progresivamente un color violáceo. ¿Qué vamos a hacer? Para empezar, suspender el procedimiento. Si el relleno que se está usando es el ácido hialurónico, hay que infiltrar hialuronidasa y masajear la zona y dar calor local. También, si no es alérgico, se le da aspirina, 325 miligramos. Al actuar tempranamente, esto va a evitar, como les dije, muchas secuelas y sobre todo el riesgo de necrosis cutánea. La oclusión arterial ocular, ¿no? Es lo que nos va a llevar a la ceguera y esto es lo más peligroso, como se dice acá, en lo que es en la medicina estética, porque el relleno que uno va a inyectar va a ir a la arteria oftálmica, por eso es que va a causar una ceguera y esto es irreversible. ¿Cuál es la causa? Entonces, que al inyectar el producto, bueno, esto va a causar una embolización retrógrada hacia la arteria oftálmica, causando una oclusión, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma? El paciente le va a decir que no ve, ¿no? La pérdida súbita de visión. Va a haber dolor también ocular. Va a haber tosis o alteraciones pupilares, o sea, diplopía, es decir, veo doble. Entonces, todas esas cosas, y ustedes, obviamente, algunas cosas le va a decir el paciente y otros ustedes lo van a ver. ¿Qué hay que hacer? Pues, obviamente, hay que ir mandarlo al oftalmólogo. Obviamente, si uno tiene ahí algunos medicamentos, se puede actuar en ese momento, pero de ahí, obviamente, tiene que referir al oftalmólogo, ¿no? Si, por ejemplo, se usó el relleno, el ácido hialurónico, lo mismo que se hace, inyectar hialuronidasa para poder revertir este efecto. Aquí es importante cada minuto. Y aquí vemos las ramas, pues, ¿no? De las arterias donde puede esto migrar el relleno. Vemos la arteria supratroqueal, que es la rama de la arteria oftálmica, pues, ¿no? Y de ahí vemos las ramificaciones y las zonas, por eso todas estas zonas, la nasogeniana, la vía nasal, la frente, son zonas peligrosas que puede migrar ahí al inyectar, puede migrar el relleno hacia estas arterias y causar estas complicaciones, estas urgencias. Ya. Otras urgencias son las infecciones agudas, como por ejemplo la celulitis o la fascitis, ¿no? Que son causadas por bacterias y que van a requerir el tratamiento con antibióticos endovenosos muchas veces. También la otra es el herpes zóster. Cuando se realiza estos procedimientos, van a activar estas enfermedades, más cuando ya son personas que les han tenido antes estos brotes, va a causar una reactivación, pues, ¿no? Sobre todo más se da en la cara. ¿Qué van a ver? Pues va a haber un eritema que es progresivo, va a haber dolor local, la piel va a estar caliente, va a haber aumento de la temperatura, ¿no? En las infecciones se va a ver
también la supuración, ¿no? ¿Con qué se va a manejar? Obviamente con los antibióticos. Si hay acceso, hay que drenarlo, hay que observar y seguir al paciente. No es que se le da el antibiótico y se le deja, hay que siempre citarlo y ver cómo va. Estas infecciones también hay que diagnosticarlas de una reacción inflamatoria estéril, que puede ser como un tipo de alergia y que puede estar rojo, pero no necesariamente es que esté infectado. Otra urgencia es las quemaduras y las lesiones cutáneas. Pues, ¿por qué se van a producir quemaduras? Por ejemplo, por el uso de láser, como el IPL, otro láser, que vamos a ver, ¿no? Ampollas, cicatrices, alguna de estas cicatrices puede llegar a ser permanente, hipopigmentación o hiperpigmentación, ¿no? Pero, por ejemplo, acá vemos ese es por el láser de depilación. Y aquí quizás hay mucho en la parte de quién lo realiza y con qué máquina se realiza, ¿no? A veces hay un aumento de la potencia, una máquina que no, que como se dice, no es tan buena, no está bien calibrada, entonces aquí va a producir esto. Lo otro son los síndromes exfoliativos, o las quemaduras que se producen por peeling. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen, ¿no? La paciente prácticamente, como dice, se ha producido una quemadura. Por los peeling, ya habíamos hablado de eso, que hay peelings superficiales, medios y profundos, y a veces en los profundos ahí pues es demasiado el tiempo que se pone o el porcentaje de los ácidos que se usa. ¿Cuáles son los signos que se van a ver? Pues va a haber un intenso eritema, van a haber ampollas y sobre todo dolor. Lo que se va a hacer es enfriar rápidamente la zona, tratar de repararlo y alguna crema antibiótica y eso. ¿Qué más vamos a ver? Reacciones vagales y síncope, ¿no? El paciente muchas veces llega y está muy ansioso o tiene el miedo a lo desconocido o al dolor, si es que de repente ya se hizo una vez. Entonces puede darle un síncope, pues, ¿no? Y obviamente ahí lo mismo, actuar y tener siempre su kit de emergencia. Entonces, acá un protocolo general ante una urgencia o una emergencia estética. Primero, reconocer rápidamente el evento adverso, parar el procedimiento, suspenderlo, y según lo que vamos diagnosticando, se tiene que dar las medidas, disponer del kit de emergencia, que ya lo vamos a ver, y derivar al paciente, pues, ¿no? Sea oftalmología, cirugía plástica, emergencia, al hospital, en fin. Aquí vemos el kit de emergencia. ¿Qué vamos a tener a la mano? ¿Qué se tiene que tener ahí? La hialuronidasa, sobre todo cuando se usa el ácido hialurónico. Esto sirve para disolver y es muy importante ante una oclusión vascular para evitar la necrosis o la ceguera, si es que afecta la arteria oftálmica, ¿no? La adrenalina o epinefrina es importante para la anafilaxia de inmediato. El corticoide y antihistamínicos para controlar las alergias, la reacción alérgica moderada, la aspirina para la reología sanguínea en las oclusiones vasculares, nitroglicerina, sean parches, sean pomadas. Este es un vasodilatador para intentar mejorar el flujo de unas isquemias. Y oxígeno, pues un soporte ventilatorio básico de RCP, pues, ¿no? Las complicaciones o estas emergencias, urgencias se dan más en qué procedimientos, cuando se usa la toxina botulínica o cuando se usan los rellenos. Esos son los más frecuentes, sobre todo en los rellenos. Pero igual aquí vamos a ver las complicaciones que se pueden dar cuando uno usa o inyecta la toxina botulínica. Estas no siempre van a constituir una urgencia, pero sí se requiere una intervención oportuna, ¿no? Generalmente son leves, transitorias y reversibles, ¿no? El tiempo que dure la toxina, quizás eso ya vuelve, ¿no? ¿Cuáles son estas complicaciones? Primero, las más comunes y que son leves y transitorias es que se va a ver hematomas o equimosis en el sitio donde se aplica la inyección. Va a haber inflamación, enrojecimiento, dolor, muchas veces también cefalea y una sensibilidad cutánea. Son algo leve, como le dije, que puede pasar incluso solo en una hora, unos minutos, depende de cada persona. Las otras son las complicaciones por
técnica o por difusión. Son complicaciones funcionales. ¿Qué vamos a ver? La tosis palpebral. Porque si se inyectó en el músculo, no se relajó bien, el músculo frontal, vamos a ver la tosis palpebral, ¿no? También asimetrías faciales, se puso más cantidad de uno que de otro lado, entonces se van a ver ahí las cejas o las comisuras bucales desiguales, incluso algunos pueden que no permitir bien el uso de los labios al masticar, al deglutir, al tomar algún líquido, ¿no? Lo otro que se puede ver es las cejas de Mefisto, lo que dice la cara de diablillo, ¿no? En cual las cejas están elevadas por relajación incompleta del músculo frontal. La diplopía también puede llevar a ver visión doble si la toxina afecta a los músculos oculomotores y va a haber también sequedad ocular. Aquí unos ejemplos de la tosis palpebral. Aquí realmente más es si la toxina se pone muy cerca a la ceja, en este músculo, entonces va a hacer que se caiga. Estas complicaciones quizás más es por la técnica que se usa, la cantidad también que se usa, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es la ceja de Mefisto, ¿no? ¿Ven? Las cejas muy elevadas, como le dicen la ceja de diablillo, y aquí las asimetrías, pues, ¿no? Una ceja más baja, otra ceja más arriba, a veces en los labios, también en las comisuras labiales. Otros efectos por la toxina botulínica, que esto es más grave, pero es muy, muy raro ver, son las reacciones alérgicas, ¿no? Puede ser algo leve hasta casos ya más graves como dificultad respiratoria. Lo otro puede ser una debilidad muscular generalizada, que como les dije es muy, muy raro. Si es que la toxina se propaga lejos del sitio de inyección o demasiada cantidad, pero es muy raro ver esto realmente, ¿no? Ahora, las complicaciones de los rellenos dérmicos, que es donde más se ven estas urgencias, hay unas complicaciones que se dan en forma inmediata o de aparición temprana, y hay otras complicaciones que se dan de aparición tardía. ¿Cuáles son las de aparición temprana? Pues están los hematomas, las equimosis, que se van a tratar pues aplicando compresas frías, cremas de árnica, cremas con vitamina K. El riesgo de los hematomas se puede reducir pues inyectando el relleno lentamente, y si apareciera o vemos que se va a producir el hematoma, pues se puede presionar para evitar que se produzca, pues, ¿no? El hinchazón y el edema. Bueno, esto es común ver, ¿no? Cuando uno inyecta en los rellenos, se va a ver un edema que se podría decir normal, sobre todo en los labios y en la región periorbitaria, pues, ¿no? Pero a veces, estos pueden ser más o durar más de lo normal, porque esto no dura solo unas horas o quizás un día. ¿Y qué se hace ahí? Se coloca compresas frías, ¿no? O la bromelina. Si es un edema moderado, pues se puede usar la cetoquinasa o AINES, como por ejemplo el ibuprofeno, el celecoxib, también se puede usar el diclofenaco, también se puede usar el ácido acetilsalicílico. Ahora, el eritema, el tratamiento es un corticoide tópico de mediana potencia, que ya ustedes conocen, la mometasona, la betametasona, ¿no? Y también la crema de vitamina K. Ahora, las infecciones. Las infecciones están, ¿qué es lo que más se ve? Infecciones por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. Esto en las infecciones agudas. ¿Y qué se va a usar? Pues la amoxicilina, el ácido clavulánico, o también se puede usar el ciprofloxacino por 2 o 4 semanas. Siempre son varios días estos tratamientos. Hay que tratar de identificarlo lo más pronto posible para que esto pues no progrese, ¿no? El brote de herpes. El brote de herpes, como ya les había dicho antes, el herpes se puede activar con las aplicaciones de las inyecciones. Entonces, pacientes que ya han tenido 2,
3 episodios ya antes de herpes, lo que se le va a hacer es un tratamiento profiláctico. O sea, un día antes del procedimiento se le da valacicolovir, 1 gramo por día, y después del procedimiento, 3 días después, se sigue también con el valacicolovir para evitar que se active el brote, ¿no? Porque puede ser en el labio, que por ahí en el labio no es muy grave, pero si se le hace un tratamiento de un láser y se le complica, porque el láser se hace en toda la cara, muchas veces se hace un resurface, entonces se va a activar en toda la cara y ahí sí es más peligroso, porque le puede quedar también cicatriz, pues, ¿no? Los bultos y protuberancias. Estos se pueden clasificar según el tipo. Pueden ser no inflamatorios o infecciosos. Y también según el tiempo de aparición, que puede aparecer tempranamente o tardíamente, ¿no? ¿Y por qué se producen estas protuberancias, estos bultos que quedan a veces ahí? Es uno, por excesivo relleno, porque se aplica muy superficialmente o porque no se usa el producto correcto. En el ácido hialurónico, por ejemplo, tiene, se podría decir, densidades, entonces, según la zona que se va a aplicar, es lo que se va a colocar. Si uno aplica aquí en la mejilla para lo que queremos es causar eh, ayudar con la firmeza o la flacidez o hacemos que queremos tensar, en otras palabras, esto tiene que ser más denso que lo que si nosotros queremos aplicar en el párpado o en los labios. Y si uno usa uno que se aplica sobre todo en mejilla para los labios o para los párpados, entonces ahí es donde puede quedar estos bultos, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Pues primeramente observar para ver si esto mejora o no mejora. Si el bulto sigue, entonces ahí sí, se puede aspirar o hacer una mínima incisión y si se inyectó el ácido hialurónico, se usa la hialuronidasa. La hialuronidasa es el antídoto del ácido hialurónico, ¿no? Para revertirlo, para desaparecer. Y bueno, también si quedan otros signos como la hiperpigmentación, pues un IPL o crema despigmentante. Ahora, el compromiso vascular. Ya esto ya lo había dicho antes, que se ve sobre todo con los rellenos dérmicos. ¿Qué vamos a ver? Dolor y cambios en el color de la piel. Entonces, cuando hay una oclusión arterial, va a haber un dolor inmediatamente y este dolor va a ser muy intenso y va a haber cambios de color. Se va a poner la zona blanca y luego va a pasar a un color violáceo. Cuando hay una oclusión venosa, el dolor no es tan intenso, puede ser sordo, el dolor incluso puede aparecer en forma tardía, incluso muchas veces no tienen, pocas personas puede que no tenga dolor, ¿no? Las disestesias, parestesias y la anestesia. Mire, dañar al nervio es muy raro, ¿no? Pero puede ser porque haya traumatismo directo, o sea, como si se roza esa zona del nervio, roza el nervio, se inyecta ahí muy cerca o causando compresión del tejido, hace que comprime con el nervio, entonces va a causar dolor, pues, ¿no? Generalmente puede ser transitorio y irreversible. Muy raro que sea permanente, pero sí se da, ¿no? El sitio más común y lo que más hemos afectado es el nervio infraorbitario es lo que se puede afectar más aquí, pues, ¿no? Ahora, esto es un cuadro en el que vemos unas recomendaciones para reducir el riesgo de necrosis, ¿no? Primero, como les dije, aspirar antes de la inyección. Utilizar cantidades bajas, volúmenes bajos. Es preferible que se le vuelva a inyectar otra vez al paciente a los días, a la semana, sobre todo. Por eso, de hacer reinyecciones seriadas para no sobrepasarnos, ¿no? Tratar un lado a la vez, no hacerlo todo junto y siempre, como dice, pellizcar la piel para poder ver y darle más espacio a las ramas de las arterias principales. Oclusión manual de los vasos, sobre todo en lo que es la arteria supratronclear, ¿no?
para poder con el dedo, o sea, ayudarnos con el dedo no dominante para ayudar a ocluir el vaso y que no entre ahí el producto de relleno, ¿no? Muchas veces es mejor usar cánulas, que son romas, a usar las agujas. Pero igual esto no elimina el riesgo de que no nos pase esto, pues, ¿no? De las oclusiones vasculares, una de las más graves es la oclusión de la arteria retiniana, ¿no? Ocluir la arteria central de la retina, que también es una rama de la arteria oftálmica, ¿no? Es rara, pero es muy grave, ¿no? Eso es más frecuente ver cuando se usa de relleno la grasa autóloga. Y con los otros rellenos también, pues, ¿no? Ácido hialurónico, colágeno, ¿no? ¿Cuáles son los sitios con mayor riesgo de complicaciones? La glabela, la región nasal, el pliegue nasolabial y la frente. Esos son los sitios que hay que tener mucho cuidado porque eso es donde puede migrar en forma retrógrada hacia las arterias. Y en este caso a la oftálmica o a la retiniana, pues, ¿no? El síntoma principal es la ceguera. A veces, en este caso de la oclusión arterial retiniana, no puede haber dolor, ¿no? Sobre todo, pero igual después viene, pero sobre todo la ceguera, si el paciente te va a decir no veo, ¿no? Que es donde ahí uno tiene que actuar rápidamente. Puede también producir dolor ahí en el sitio, cerca del sitio de la inyección y también una cefalea, pues, ¿no? ¿Qué se va a tratar? Bueno, obviamente hay que referirlo al oftalmólogo. Pero si uno tiene ahí algo en la mano, ya se puede ir tratando. ¿Cómo? Se le aplica timolol tópico, una gota, ¿no? Y también se le puede dar una tableta de acetazolamida. Otro, si también hubiera nitroglicerina o sobre todo el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, 325 miligramos sublingual, ¿no? O también manitol. Pero si no, el masaje. El masaje, ¿qué se hace? Bueno, que el paciente con los ojos cerrados se presiona el globo ocular allí, se tiene unos segundos y luego se vuelve a repetir esto, pues, ¿no? Esto hasta ya que el paciente pueda ir a oftalmología. Ahora vamos a hablar de lo que es las complicaciones tardías de los rellenos dérmicos. Primero, tenemos los hematomas que ya hemos visto y hemos hablado. El edema, este edema puede ser un angioedema que se trata con corticoides orales o puede ser un edema mediado por anticuerpos, o sea, una hipersensibilidad retardada. ¿Y qué se va a ver aquí? Va a haber una induración, un edema, un eritema. Aquí como es el tratamiento, es eliminar el alergeno. ¿Qué sería en este caso? Si se inyecta ácido hialurónico, inyectar hialuronidasa para desaparecer el ácido hialurónico. También se puede usar corticoides, pues, ¿no? El otro es el edema malar, ¿no? Cuando se inyecta en la concavidad infraorbitaria y los sucos lagrimales. ¿Qué se hace? Se eleva la cabeza, compresas frías, la compresión manual, drenaje linfático y también corticoides como la prednisolona y igualmente la hialuronidasa si se inyectó ácido hialurónico. La otra es la infección tardía. La infección tardía sí se produce más por lo que es las micobacterias atípicas, ¿no? O la Escherichia coli, a diferencia de las agudas, ¿no? Aquí el tratamiento es igual, pues con antibióticos y sí es importante realizar un cultivo bacteriano con antibiograma, porque muchas veces estas micobacterias no responden a cualquier antibiótico o a veces puede haber ¿cómo se llama? Resistencia. Entonces, pero igual no se va a esperar hasta el resultado del antibiograma, y así tiene que iniciar un tratamiento empírico que cubran estas bacterias y que se puede usar la claritromicina de 500 miligramos 2 veces al día, no combinada puede ser con rifampicina, pero hay que darle tratamiento ya hasta esperar que estén los resultados del cultivo, ¿no? El acceso. Es raro, pero se puede dar sobre todo por rellenos permanentes de hidrogel, ¿no? Puede aparecer entre una semana o varios años después del tratamiento. ¿Y es que hay que hacer? Pues drenar, obviamente, el drenaje y los antibióticos. Otra complicación tardía son los nódulos inflamatorios, que como puede ver, esos pueden aparecer una semana o hasta un año después de haber realizado el procedimiento, ¿no?
es una respuesta al material de relleno. A veces también puede estar relacionado con infecciones, incluido lo que es el biofil. ¿Qué es el biofil? El biofil es un conjunto, una colonia de bacterias, de microorganismos, a veces también puede haber hongo, ¿no? Estos se encapsulan y están recubiertos por una matriz que esta forma una especie de película que los protege y hacen de esta manera que crean resistencia y pueden ser 500 veces más resistentes a los antibióticos que las bacterias individuales, ¿no? Esto se va a adherir al material que se inyectó, al relleno, ¿no? O a veces también a los hilos, y de esa manera pues es más difícil su tratamiento, ¿no? En realidad es más el tema de la estética. Miren por acá, vemos acá por ejemplo, este es un nódulo, ¿no? ¿Y qué se hace? Primero extraer el implante, pero a veces es difícil pues sacar lo que se inyectó, entonces si se usó ácido hialurónico, pues la hialuronidasa. Se puede también usar corticoides, pero a veces no puede responder. Y otro tratamiento es mezclar triamcinolona, o sea, un corticoide, con el 5-fluoracilo para tratar de disolver estos nódulos. La necrosis tisular, también que se puede ver unos días después, es rara, ¿no? Pero aquí, pues, si es que se inyectó en algún vaso sanguíneo, va a producir la oclusión vascular y va a hacer, ¿no? Acá como vemos, puede llegar a causar una necrosis. ¿Qué hacer ahí en esos casos? Se aplica una gasa tibia, masajear la zona. El masaje ayuda mucho y también pues, puede aplicar nitroglicerina tópica. Y obviamente si se usó ácido hialurónico, la hialuronidasa y el masaje. Eso es importante. Este es un cuadro, pues, que resume, se puede decir, todos los efectos adversos de los rellenos. En los eventos adversos que son de presentación temprana y en los que se presentan tardíamente. Aquí, reacciones en el lugar de la inyección. Tempranamente podemos ver eritema, edema, dolor, hematomas, picazón. Los tardíos, pues algo similar, ¿no? Muchas veces lo que diferencia es el tiempo en que se presentan, ¿no? Estos son inmediatos, estos días después, una semana o más, ¿no? Aquí vemos también que puede ser el absceso, el nódulo, el biofil que les decía. Y la infección que vamos a ver, eritema, edema, dolor, nódulos, brotes de herpes. Acá también puede haber, en los efectos tardíos, también puede haber el brote de herpes e incluso ya formarse el granuloma. En cuanto a la hipersensibilidad, lo mismo, inmediatamente se puede ver el eritema, el edema, los nódulos, y en los tardíos, pues la migración del material de relleno. Lo que se produce por errores técnicos o de ubicación son los bultos, las asimetrías, las irregularidades, y acá en las tardías también disestesias, parestesias, reacciones inmunitarias. También vamos a ver decoloración de la piel. Inmediatamente puede haber un enrojecimiento, un blanqueamiento o una hiperpigmentación. Y tardíamente pues puede haber una decoloración persistente y cicatrices también persistentes, ¿no? El compromiso vascular, que ya lo habíamos visto por la oclusión de la arteria oftálmica, la arteria retiniana, la visión borrosa, pérdida de visión, dolor, blanqueamiento, y tardíamente puede haber una necrosis tisular. Que en las conclusiones es importante pues reconocer las emergencias y las urgencias, porque hay que actuar rápidamente para evitar pues daños o consecuencias irreparables, ¿no? Debido a su eficacia y a la seguridad, los procedimientos estéticos ahora han aumentado, pero así como han aumentado, también han aumentado el número de complicaciones, ¿no? Hay mucha gente ahora que sin ser especialista, o sea, que lo realiza. Ahora hay muchos médicos estéticos, pero hay muchos médicos estéticos que prácticamente no tienen los conocimientos, ¿no? Porque ahora se dice, para ser médico estético tienes que tener una maestría, pero hay muchas veces que son médicos estéticos porque llevan por ahí unos cursos pequeños, entonces eso es más frecuente ver en ellos que tengan algunas complicaciones, ¿no? Es recomendable minimizar la incidencia de complicaciones en la medicina estética, seleccionando adecuadamente el paciente.
el producto y la técnica. Hay que ver bien, no puede, hay algunas contraindicaciones, hay que investigar si el paciente ya tiene enfermedades o comorbilidades, por eso dice elegir bien al paciente para que no nos pase las complicaciones. El producto, como según la zona de inyectar, hay que ver qué producto se va a usar, la técnica de inyección, cómo se inyecta, dónde se inyecta, y bueno, conocer toda la anatomía para evitar el tema de zonas que son peligrosas, pues, ¿no? Hay que establecer los protocolos para actuar rápidamente y tener siempre a la mano el kit de emergencia. Cada procedimiento va a implicar responsabilidad diagnóstica, conocer la anatomía y la capacidad de respuesta ante estos eventos adversos, ¿no? Los médicos deben conocer a fondo todos los signos y síntomas relacionados con estas complicaciones y estar preparados para tratarlas con seguridad. Esas son las referencias, ya está. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Yo tenía una pregunta, más o menos, ¿cuál es el tiempo máximo para intervenir con la hialuronidasa? ¿O puede ser así, pase cualquier tiempo? Es lo más inmediatamente posible. Si uno inyecta y ve ahí que se pone blanco, el paciente se queja de dolor, ahí mismo en ese momento se tiene que inyectar la hialuronidasa, ¿no? Por eso siempre hay que tener los inyectores, como decimos nosotros, sí tienen que tener la hialuronidasa a la mano. Eso sí, eso es inmediato, sobre todo porque se puede producir en este caso, ¿no? Lo que es la ceguera o la necrosis también, ¿no? Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, para tomar lista. Voy a pasar lista, ¿no? Galán Picón, Presente, doctora, buenas noches. González Chávez, Presente, doctora, buenas noches. Leva Saquinaula, Presente, doctora, buenas noches. Alcalde Silva, Presente, doctora, buenas noches. Puicón Custodio, Buenas noches, Puicón, doctora, presente. Luzón Negrete, Buenas noches, doctora, presente. Rodríguez Risco, Buenas noches, doctora, presente. Pérez Mendoza, Presente, doctora, buenas noches. Carranza Rubio, Doctora, buenas noches, presente. Herrera García, Doctora, buenas noches, presente. León Angulo, Buenas noches, doctora, presente. Bardales Rodríguez, Buenas noches, doctora, presente. Vargas Bustamante, Díaz Izquierdo, Buenas noches, doctora, presente. Fernández Sobrino, Buenas noches, doctora, presente. Mestanza Quispe, Buenas noches, doctora, presente. Falla Guamán, Buenas noches, doctora, presente. Montesa Ramos, Presente, doctora, buenas noches. Carrero Castro, Carrero, Buenas noches, doctora Carrero. Onofre Sánchez, Buenas noches, doctora, presente. Bustamante Rodríguez, Presente, doctora, buenas noches. La Rosa Fiorentini, Presente, doctora, buenas noches. Sánchez Duárez, Buenas noches, doctora, presente. Mejía Delgado, Buenas noches, doctora, presente. Capuñay Santisteban,